Bendiciones, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, dando inicio a la enseñanza número 435. El tema, elegido de Dios o predestinado. Realmente, ser un elegido o escogido por Dios significa que eres predestinado. Algunos hermanos cristianos creyentes y congregantes se confunden con la predestinación y el llamado. En esta enseñanza me enfocaré en elegido o predestinado. En pocas palabras, los escogidos de Dios son todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para salvación. Pero también se les llama elegidos o escogidos porque estas palabras denotan que lo determinaron de antemano. Ordenar, decidir antes de tiempo. Un ejemplo simple y claro sería, aquí en Estados Unidos, cada 4 años elegimos a un presidente, es decir, nosotros los ciudadanos elegimos quién servirá en ese cargo. Algo parecido sucede con Dios. Y los que seremos salvos, Dios escoge a los que serán salvos. Y estos son los elegidos de Dios. ¿Qué te parece este tema? Espero que esté llamando tu atención. Te sugiero que busques un lugar cómodo para escuchar esta enseñanza. Y mientras lo haces, también te sugiero que te suscribas a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y actives la campanita para que te avise cada vez que subamos una nueva enseñanza. Y si nos escuchas a través de la plataforma de Facebook, también te sugiero que des un like y lo compartas, porque eso nos ayuda grandemente. Dicho esto, espero que ya estés cómodamente sentado. Y entonces te abro mi primer énfasis. Pon atención, porque el concepto de que Dios elige a los que se salvarán, o sea, la predestinación, no debería de ser polémico, porque es una verdad bíblica y tú lo puedes estudiar en Juan 6:44, Romanos 8, del 28 al 30, Efesios 1, del 4 al 5. Pero lo que sí es controversial es cómo y de qué manera Dios escoge a aquellos que serán salvos. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido 2 puntos de vista principales sobre la doctrina de la elección. Primero, lo llamaremos de presencia. Este enseña que Dios, a través de su omnisciencia, conoce a aquellos que con el tiempo elegirán por su propia voluntad poner su confianza y fe en mi Señor Jesús para su salvación. Y a partir de esa presencia divina, Dios elige a estas personas. Puedes leer algo de eso en Efesios 4:1, que dice, antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. A mi juicio personal, yo creo que yo estoy en este punto de vista. Sin embargo, el segundo punto se conoce como agustiniano, que básicamente enseña que Dios no solo elige divinamente a aquellos que tendrán fe en mi Señor Jesús, sino que, además,
también concede divinamente a estos individuos la fe para creer en mi Señor Jesús. En otras palabras, la elección de Dios para salvación no se basa en una presencia de la fe de un individuo, sino que se basa en la gracia libre y soberana de Dios Todopoderoso. Segundo énfasis. Después de saber estos dos puntos de vista, notarás en definitiva que la diferencia radica en lo siguiente. ¿Quién tiene la última palabra en la salvación? ¿La tiene Dios o la tiene el hombre? Respuesta. En el primer punto de vista, o sea, el presidente, el hombre tiene el control, ya que su libre albedrío es soberano y por lo tanto se convierte en el factor determinante en la elección de Dios. Dios puede ofrecer el camino de la salvación a través de mi Señor Jesús, pero es el hombre el que decide elegir a mi Señor Jesús por sí mismo para que la salvación sea real. En última instancia, este punto de vista reduce el concepto bíblico de la soberanía de Dios. Este punto de vista pone la provisión de salvación del Creador a merced de la criatura. Si Dios quiere que te vayas al cielo, tiene que esperar que el hombre elija libremente su camino de salvación. De hecho, el punto de vista presciente de la elección no es en absoluto un punto de vista de la elección, porque Dios no está realmente eligiendo, solo está confirmando, porque en última instancia es el hombre quien elige. Tercer énfasis. En el segundo punto de vista, o sea, el agustiniano, Dios tiene el control. Él es quien por su propia voluntad soberana elige libremente a aquellos a quienes Él salvará. Él no solo elige a los que va a salvar, sino que realmente los salva. En vez de hacer simplemente posible la salvación, Dios elige a aquellos a quienes salvará y luego los salva. Este punto de vista coloca a Dios en el lugar que le corresponde como creador y Dios soberano. Sin embargo, el punto de vista agustiniano no está exento de problemas, porque muchos cristianos creyentes y congregantes críticos han afirmado que este punto de vista le quita al hombre su libre albedrío, ya que si Dios elige a los que se salvarán, entonces, ¿qué diferencia hay para que el hombre crea? ¿Para qué predicar el evangelio de salvación? Además, si Dios elige según su voluntad soberana, ¿cómo podemos ser responsables de nuestras acciones? Todas estas son preguntas valederas, buenas y legítimas, que necesitan respuesta, por lo que yo como pastor y ministro de liberación te recomiendo que estudies profundamente el capítulo 9 del libro de Romanos. Aquí recibirás ayuda y encontrarás respuesta a tus preguntas, ya que es el pasaje más profundo sobre la soberanía de Dios. En el caso de la elección, aquí puedes aplicar lo que yo enseño acerca de no enfocarte solo en el texto, ya que en este caso el contexto del pasaje proviene o procede de Romanos 8, que termina
con un gran momento de exaltación según Romanos 8 del 38 al 39. Ahí dice: por lo cual estoy seguro de que nada, ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto llevó a Pablo a considerar cómo podría responder un judío a esta afirmación. Aunque mi Señor Jesús vino a los hijos perdidos de Israel, y aunque la iglesia primitiva era mayoritariamente judía, el evangelio se extendía entre los gentiles mucho más deprisa que entre los judíos. De hecho, la mayoría de los judíos veían el evangelio como una piedra de tropiezo. Aunque no lo creas, lo puedes leer en 1 Corintios 1:23. Por eso rechazaban a mi Señor Jesús. Esto llevaría al judío promedio a preguntarse si el plan de elección de Dios ha fracasado, ya que la mayoría de los judíos rechazan el mensaje del Evangelio de salvación. En todo Romanos 9, Pablo demuestra sistemáticamente que la elección soberana de Dios ha estado en vigor desde el principio y comienza con una afirmación crucial. Lo lees en Romanos 9:6, que dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto significa que no todas las personas de Israel étnico, es decir, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pertenecen al verdadero Israel, o sea, a los elegidos de Dios. Repasando la historia sobre Israel, el apóstol Pablo muestra que Dios eligió a Isaac sobre Ismael y eligió a Jacob sobre Esaú. Y por si acaso algún cristiano creyente y congregante piensa que Dios eligió a estas personas basándose en la fe o en las buenas obras que harían en el futuro, Pablo le añade en Romanos 9:11: no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuarto énfasis. Como cristiano creyente y congregante, ten mucho cuidado de no pensar en que Dios es injusto, porque eso solo sería un pensamiento pecaminoso, malo y diabólico. Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, otra vez, como pastor y ministro de liberación, les digo que Dios es libre de elegir a quien Él quiera elegir y de ignorar al llamado a quien Él quiera ignorar. Y la criatura no debe acusar al Creador de injusto. Por favor, estudia todo el capítulo 9 de Romanos. Y en Efesios 1:5 nos enseña que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y según este versículo, la base de que seamos
predestinados no es algo que hagamos o vayamos a hacer, sino que se basa únicamente en Dios. Y esta predeterminación se basa en su soberanía y su carácter inmutable. Malaquías 3:6 habla de presencia. Romanos 8:29 y Romanos 11:2 hablan de amor. Efesios 1 del 4 al 5 habla del plan y el agrado. Efesios 1:5 habla el deseo verdadero de Dios es que todos se salven y lleguen al arrepentimiento. Y Primera de Timoteo 2:4, Segunda de Pedro 3:9. Ahí él ofrece la salvación a todos. Te lo repito, se la ofrece a todos. Tito 2:11. Y se ha manifestado a todos para que todos estén sin excusa. Romanos 1 del 19 al 20. Cierro esta enseñanza diciéndoles, tanto la predestinación como la responsabilidad personal son verdaderas. Dios tiene todo el control y la humanidad toma sus decisiones y es totalmente responsable de ellas. Yo quiero que ustedes no ignoren esto y les invito a que indaguen y mediten en esto. Si Dios eligió a los que conocía de antemano, sabemos que Él conoce su creación antes de que existiera y que determina cosas importantes de su creación. Y si Dios es suficientemente grande como para ser el creador del universo, entonces Él no está perplejo por la mutua existencia de su soberanía y la voluntad humana. Y Él elegirá o predestinará según su voluntad eterna. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor, porque a ti te plació llamarme, porque a ti te plació permitirme participar en tu obra del ministerio de liberación, porque antes de la fundación del mundo, tú ya me habías elegido. Te doy gracias, Padre, y te pido por todos aquellos que tienen dudas, que no definen, que se mantienen tibios, que a través de tu Espíritu Santo los atraigas hacia ti, que quites de ellos todos los impedimentos, los pensamientos diabólicos que no les permiten escuchar tu voz y verte con ojos espirituales. Te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.